Mi esposa dijo, tu mamá es una carga. Esa noche empaqué las cosas de mi madre enferma y me marché, y al día siguiente, también había perdido mi trabajo. Pero cuando se reveló su fortuna oculta en tierras, mi esposa cayó de rodillas. Estaba de pie en el pequeño dormitorio, la tenue luz de la lámpara de noche arrojaba un débil resplandor sobre el rostro de Mónica. Mi esposa. Soy Andrés Rosas, tengo 35 años y soy electricista en Jalisco. Respiré hondo, tratando de mantener la voz tranquila, casi susurrando. Mónica, tengo que irme urgentemente a un viaje de trabajo por unos días. Mientras estoy fuera, ¿puedes ayudarme a cuidar un poco a mamá? Solo cocina algunas comidas sencillas y haz una limpieza ligera. No es mucho. La miré a los ojos, esperando ver un asentimiento, una sonrisa, o al menos algo de comprensión. Mi madre, Elvira Rosas, de 62 años, llevaba días postrada en cama. Tenía fiebre alta y estaba tan débil que ni siquiera podía sentarse por sí misma. Había estado a su lado todo el tiempo, cocinando gachas, dándole su medicina, limpiando su cuerpo, todo yo solo. Ahora, con una llamada de emergencia de mi gerente sobre un incidente grave en la central eléctrica, no tenía otra opción. Creía que Mónica lo entendería. Éramos marido y mujer. Se trataba de la familia. Ella lo haría, ¿verdad? Pero Mónica simplemente se quedó sentada en la cama, navegando en su teléfono. Luego me miró con ojos fríos y sin emociones. Habló en un tono plano, como si rechazara una invitación a tomar café. No, esa no es mi responsabilidad. No estoy obligada a cuidar de tu madre. Me quedé helado. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada, que se filtró directamente a mi corazón. Tú, ¿qué acabas de decir?, balbuceé, tratando de convencerme de que había oído mal. Pero Mónica continuó, su voz todavía tranquila. Tampoco voy a cocinar ni a limpiar nada. Ese es su deber, no el mío. No tiene nada que ver conmigo. Mi corazón latía furiosamente. La sangre se me subió a la cabeza. Durante los días en que mamá estuvo enferma, yo me había encargado de todo solo, despertarme temprano para cocinar gachas, volver corriendo a casa a la hora del almuerzo para cambiarle los pañales, quedarme despierto toda la noche para darle su medicina. Y Mónica, ni una sola vez había preguntado cómo estaba mamá. Ni siquiera había entrado en su habitación para ver cómo se encontraba. No pude contenerlo más. El resentimiento explotó, y mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Qué estás diciendo, Mónica? He estado cuidando de mamá yo solo estos últimos días, y no has ayudado ni una sola vez. Eres mi esposa. Esta es nuestra familia. Mónica giró la cabeza desafiante, sus ojos helados, su tono cruel y retador. Ese es tu problema. No tengo tiempo para cuidar de una anciana enferma que ni siquiera puede levantarse de la cama. Cada palabra me cortaba como una cuchilla fría directa al corazón. Respiré hondo, tratando de evitar que mi voz se quebrara, pero temblaba de rabia y desesperación. Acabo de recibir una llamada de mi gerente. Hay un incidente grave en la central eléctrica. Tengo que irme ahora mismo, y puede que no vuelva en días. No tengo otra opción, Mónica. Por favor, solo por unos días, te lo ruego. Mónica soltó una risa sarcástica y arrojó su teléfono sobre la cama con irritación. Siempre eres así. En cuanto surge algo, usas a tu madre como excusa. Tu trabajo, tu madre. Ocúpate tú mismo. No esperes nada de mí. Di un paso adelante, mi corazón latiendo violentamente, mi voz casi ahogada. No te pido que hagas nada que exceda tus fuerzas. Solo necesito que seas una esposa, que tengas un poco de humanidad, Mónica. Se cruzó de brazos y me miró con esos ojos gélidos. Te equivocas. Me casé contigo. Eso no significa que tenga que sacrificarme por tu familia. En ese momento, todo se hizo añicos. La rabia surgió incontrolablemente. Apreté los puños con tanta fuerza que temblaban. En un ciego ataque de furia, levanté la mano. El sonido agudo y resonante de la bofetada retumbó en la sofocante habitación. Mónica se llevó la mano a la mejilla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Me quedé helado por un breve segundo,
aturdido por mi propia acción, respirando pesadamente, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. Luego me abalancé hacia adelante, mi voz cruda de ira. Ya es suficiente. A partir de ahora, mi madre no se quedará en esta casa ni un minuto más. Mónica perdió el control. Saltó como si estuviera en llamas, gritando maldiciones venenosas. «Bastardo. ¿Te atreves a pegarme? Y esa vieja bruja, no hace más que estar ahí tirada siendo una carga para todos. Los odio a los dos». Sus insultos volaron como cuchillos, cortándome a mí y a la madre que yacía en la habitación de al lado. Escuché cada palabra claramente, pero ya no respondí. Me di la vuelta bruscamente y salí furioso de la habitación, temblando violentamente. Mi corazón latía con fuerza, mi mente daba vueltas, y solo un pensamiento permanecía: tenía que sacar a mi madre de este lugar ahora mismo. Fui directamente a la habitación de mamá. Yacía allí, frágil bajo la delgada manta, respirando débilmente. Me senté suavemente junto a su cama y tomé su mano. «Mamá, nos vamos. Te voy a sacar de aquí esta noche». Elvira abrió los ojos, cansada y llena de preocupación. Apretó mi mano con fuerza, su voz débil. «Andrés, no hagas de esto un gran problema. Tengo miedo de que pierdas tu trabajo. Que pierdas a tu familia por mi culpa. Déjame quedarme aquí. Ve a trabajar». Negué con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No, mamá. No puedo dejarte aquí ni un minuto más. Mónica, no nos merece. Vámonos». El aire de la casa se volvió gélido. El viento aullaba fuera de la ventana como si presagiara un punto de inflexión irreversible que acababa de comenzar. Ayudé a mi madre a levantarse, lleno de determinación, pero también atenazado por el miedo a lo que vendría. Salimos de la habitación, por el pasillo oscuro como la boca de un lobo, donde las sombras parecían susurrar advertencias. Mónica seguía en el dormitorio. Sus maldiciones resonaban a través de la pared, pero las ignoré. Llegamos a la puerta principal, y el viento nocturno entró de golpe como si nos instara a irnos más rápido. Ayudé a mamá a subir al coche con cuidado, acomodándola en el asiento reclinado del pasajero y ajustando su posición para que pudiera respirar más fácilmente. Tosió débilmente un par de veces, cada tos retorciendo mi corazón. Le arropé con una manta extra, subiéndola hasta la barbilla, y luego cerré suavemente la puerta. El motor rugió, rompiendo el pesado silencio. Nos alejamos de la casa sin decir una palabra, dirigiéndonos hacia un destino desconocido. Por el espejo retrovisor, vi cómo la casa desaparecía en la oscuridad. Un extraño sentimiento surgió en mi interior, libertad mezclada con un miedo abrumador. ¿A dónde iríamos ahora? El dinero escaseaba y mamá estaba gravemente enferma. La ansiedad hizo que mis manos se aferraran al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mis ojos miraban fijamente la oscura carretera que se extendía ante nosotros. El coche rodaba por las desiertas calles de la Guadalajara nocturna. Las luces amarillas de la calle se reflejaban en el pavimento mojado por la lluvia. Miré a mamá. Intentaba dormir, pero su respiración seguía siendo dificultosa. De repente, me acordé del trabajo. Tenía que llamar a mi gerente y pedir un permiso de emergencia. No podía dejar que pensaran que simplemente me había marchado. Me detuve a un lado, saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué. «Jefe, soy Andrés. Mi madre está en estado crítico. Necesito unos días libres para cuidarla. Volveré tan pronto como pueda». La voz de mi gerente sonó tan áspera como siempre, pero más fría de lo que nunca la había oído. Me interrumpió antes de que pudiera explicarme. «Andrés, estoy extremadamente decepcionado contigo. Este es un contrato importante. Estamos en crisis, ¿y pides un permiso ahora? Estás perjudicando gravemente a toda la empresa». Abrí la boca para hablar, pero él continuó, su tono final e implacable. «Estás despedido, con efecto inmediato. No me llames más». Intenté protestar, recordarle todos los turnos de emergencia que siempre había hecho, que nunca antes había pedido un permiso. Pero la línea se cortó con un pitido frío. La llamada terminó en un instante, como un cuchillo final en el corazón. Me quedé sentado, helado, aturdido,
agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi rostro se endureció por la conmoción y la impotencia. Las lágrimas rodaron incontrolablemente. Había perdido mi trabajo. Nuestra única fuente de ingresos, mi salario mensual, se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y ahora qué? El alquiler, las medicinas, la comida. Todo se derrumbó sobre mí como una inundación. Elvira giró débilmente la cabeza y me miró, sus ojos llenos de preocupación y piedad a pesar de su propia fragilidad. Preguntó en voz baja, con la voz temblorosa, «Hijo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tienes la cara tan pálida?» Apreté los labios, conteniendo la oleada de emoción, y logré una sonrisa forzada. «No es nada, mamá. Solo un pequeño problema de trabajo. Lo solucionaré». Pero mi sonrisa era torcida, y ella lo supo. No dijo nada más. Sin embargo, su mirada me siguió en silencio, llena de tristeza. Comprendió, como siempre comprendía a su hijo, que acababa de perder el trabajo que era nuestro único salvavidas. El aire en el coche se volvió aún más pesado, roto solo por el zumbido del motor y el viento que aullaba contra las ventanillas. El coche siguió avanzando por carreteras oscuras hacia el viejo distrito de pensiones en las afueras de la ciudad donde había vivido como estudiante. Las luces de la calle eran escasas. La oscuridad parecía dispuesta a engullirnos por completo. Me detuve frente a una fila de pensiones deterioradas, sus paredes manchadas y desconchadas, los techos de hojalata oxidada traqueteando con el viento. Salté del coche y corrí hacia la recepción, donde el anciano propietario dormitaba. «Necesito una habitación para esta noche, por favor», dije con urgencia. Me miró de forma extraña, pero me entregó una llave después de que pagué en efectivo, lo último que quedaba en mi cartera. Después de terminar el papeleo, volví al coche y saqué a Elvira en brazos. Se sentía aterradoramente ligera en mis brazos. La llevé a la habitación estrecha y con olor a humedad y la acosté en la dura cama individual. Ajusté la almohada, subí la manta y luego me senté a su lado. Me dedicó una débil sonrisa de agradecimiento antes de caer rápidamente en un sueño profundo y agotado después de días de enfermedad y el repentino viaje de medianoche. Me quedé allí sentado, sosteniendo su mano con fuerza, mientras olas de vacío, impotencia y miedo me abrumaban. La habitación estaba completamente a oscuras, excepto por la tenue luz de la calle que se filtraba a través de las delgadas cortinas. ¿Cómo sobreviviríamos? Sin trabajo, sin dinero, y mamá tan enferma. Mi corazón latía salvajemente, mi mente daba vueltas. En ese momento, viejos recuerdos volvieron incontrolablemente, como una vieja película que retrocedía, arrastrándome al pasado, donde habíamos sido solo nosotros dos, apoyándonos el uno en el otro. Lo recuerdo claramente. Cuando tenía 6 años, mi padre nos dejó por su amante. Era una mañana de lluvia torrencial. Salió con su maleta sin mirar atrás. «Estoy harto de esta casa», le dijo fríamente a mamá. Nos dejó en una casa vacía, sepultada bajo deudas de juego. Yo era demasiado joven para entenderlo del todo. Solo supe llorar cuando vi a mamá derrumbarse en el suelo, con las lágrimas corriendo por su rostro. Me abrazó con fuerza y susurró: «Está bien, hijo. Estaremos bien». A partir de ese día, mamá se encargó de todo sola. De día, trabajaba en una fábrica de ropa, con las manos encallecidas por las agujas y el hilo. De noche, lavaba la ropa de los vecinos, sin importar el tiempo o lo enferma que se sintiera. Algunas noches, tenía fiebre alta, pero aún así se quedaba cosiendo hasta tarde solo para comprarme leche. Era a la vez una madre dulce que me acariciaba el pelo cada noche y me contaba cuentos de hadas para ayudarme a dormir, y una fuerte figura paterna que me enseñó a arreglar cosas y a levantarme después de caer. «Tienes que ser fuerte, Andrés», decía, su voz cálida pero firme. «Nunca dejes que nadie te doblegue». Me lo enseñó todo, cómo ser educado con los vecinos, cómo mantener la cabeza alta en las dificultades, cómo superarse por esfuerzo propio. «El dinero se puede perder, pero el carácter dura para siempre», me recordaba siempre. Crecí rápido en esa frugalidad. A los 10 años, ya ayudaba con las tareas, iba al mercado, hacía pequeños trabajos para ganar dinero de bolsillo. Nuestras comidas eran sencillas, pan con verduras, gachas aguadas, pero siempre llenas de risas.
solo nosotros dos, apoyándonos el uno en el otro a lo largo de los años. Pobres pero en paz, con dificultades pero con calidez. En las noches de lluvia, nos sentábamos junto a la ventana. Ella me abrazaba y hablaba de su sueño, una vida mejor para mí. Pero todo empezó a desmoronarse cuando me enamoré de Mónica. Nos casamos rápidamente. La traje a casa pensando que traía la felicidad. En cambio, la casa, antes pacífica, se volvió gradualmente sofocante, fría y fracturada sin remedio. Mónica nunca se llevó bien con mamá. Pequeños conflictos se convirtieron en tormentas. Ahora, sentado en esta habitación de pensión, sosteniendo la mano de mamá, me di cuenta de que ese cálido pasado estaba amenazado. El miedo al futuro me mantenía completamente despierto. Me quedé allí, escuchando su respiración, rezando por un milagro. Recuerdo los primeros días con Mónica tan vívidamente como si una película a cámara lenta se estuviera reproduciendo en mi mente en la quietud de esta noche silenciosa. Era una tarde de sol dorado en Guadalajara. Después de terminar mi turno, me detuve en una pequeña cafetería al borde de la carretera para comprar café y llevárselo a mamá. Mientras esperaba en la cola, vi que a la chica que estaba delante de mí se le caía el teléfono. Me agaché, lo recogí y se lo devolví. Mónica se dio la vuelta para agradecérmelo, pelo largo y brillante, una sonrisa radiante, asombrosamente hermosa y cautivadora. Me quedé momentáneamente aturdido. Era segura de sí misma, glamurosa con ropa de diseño, llevaba un bolso de lujo y hablaba con el encanto natural de una estrella de cine. Quedé prendado al instante, tan ciego que pasé por alto todo lo relacionado con su verdadero carácter. En ese momento, todo lo que vi fue una mujer perfecta que podría llenar el vacío de mi monótona vida. Trabajo. Volver a casa con mamá. Repetir. Soy Mónica. ¿Y tú? Preguntó con esa voz dulce como la miel. Y desde ese instante, comenzamos. El periodo de noviazgo pareció un sueño. Mónica siempre fue cariñosa, atenta a los detalles más pequeños. Cocinaba comidas sencillas pero deliciosas, me enviaba mensajes de texto cariñosos todo el día y me llevaba a citas románticas en la playa que me convencieron de que había encontrado a la mujer ideal para formar una familia. Eres todo para mí, susurraba en apretados abrazos, y yo le creía por completo. Le hablé de mamá, de nuestros años difíciles, y ella escuchó, asintió, incluso se secó las lágrimas. Prometo que la querré como si fuera mi propia madre, juró, y mi corazón se derritió. ¿Cómo podía saber que todo era una actuación? La emoción que sentí entonces era pura alegría, no una advertencia de la tormenta que se avecinaba. Me casé con Mónica con la fe absoluta de que cuidaríamos de Elvira juntos, devolviéndole todos los años que se había sacrificado por mí. El día de nuestra boda, bajo un sol brillante, miré a mamá sentada en la primera fila, con los ojos brillantes de felicidad. Seríamos felices. Mamá podría finalmente descansar, y nuestra familia estaría completa. Pero la realidad fue mucho más cruel. Las cosas empezaron a ir mal en el momento en que sugerí que viviéramos con mamá después de la boda. Estábamos sentados en el sofá planeando nuestra nueva vida cuando dije, cariño, mudémonos con mamá, ¿de acuerdo? Ha estado sola durante mucho tiempo. Quiero cuidarla. Mónica no se opuso directamente, pero sus ojos se enfriaron visiblemente. Su sonrisa desapareció, y la renuencia se notó en la forma en que apretó las manos. Si es lo que quieres, no tengo objeción, respondió secamente, fingiendo estar de acuerdo. Pensé que solo estaba cansada. No me di cuenta de que esa era la primera grieta. Desde el día en que nos mudamos con mamá, Mónica nunca movió un dedo en la casa. Cada día, volvía a casa de su trabajo de oficina en una pequeña empresa, se despatarraba en el sofá a ver la televisión con los pies sobre la mesa, o navegaba sin parar en su teléfono, dejando toda la limpieza y la cocina a Elvira. Yo volvía a casa agotado de mi turno y encontraba a mamá encorvada en la cocina, barriendo el suelo, con el olor a sopa de pollo hirviendo flotando en el ambiente. Mamá, descansa. Déjame hacerlo a mí, le decía. Pero ella negaba con la cabeza. Descansa tú, hijo. Estoy acostumbrada. Mónica se quedaba sentada como si la casa fuera un hotel y mamá la criada. Mi corazón empezó a dolerme, pero me dije, todavía se está adaptando. ¿Cambiará? Por amor a mí,
Por miedo a que yo trabajara demasiado y aterrorizada de causar fricciones entre marido y mujer, Elvira lo hacía todo en silencio. Limpiar, hacer la compra, cocinar, lavar la ropa. Se despertaba al amanecer, preparaba el desayuno, barría, lavaba la ropa, y al anochecer todavía no había descansado. Algunos días estaba agotada, tosiendo por el polvo. Sin embargo, sonreía. Todavía estoy fuerte. No te preocupes demasiado. Me rompía el corazón verla, pero no me atrevía a decir mucho por miedo a enfadar a Mónica. Todo se repetía día tras día en la silenciosa resistencia de mamá y en mi propio doloroso silencio. Me culpaba a mí mismo. ¿Por qué no soy más fuerte? ¿Por qué la dejo sufrir? Una creciente inquietud se instaló en mí como el tic-tac de una bomba de relojería. Un día, llegué a casa antes de lo habitual porque mi turno terminó inesperadamente. Entré y me quedé helado. Elvira estaba encorvada, limpiando el suelo, con la espalda doblada, respirando con dificultad, el sudor corriéndole por la cara, mientras Mónica se sentaba a ver la televisión sin siquiera mirarla, las fuertes risas del programa resonando en mis oídos. La ira se encendió en mi pecho como fuego. Mónica, ¿puedes pausar la televisión y ayudar a mamá a limpiar el suelo? Está agotada, dije directamente, tratando de mantener la calma. Mónica solo echó un vistazo y se encogió de hombros. Estoy en medio de un programa. Puede hacerlo ella sola. ¿Qué molesta? Luego se levantó, entró en el dormitorio y cerró la puerta de un portazo, dejando a Elvira sola en el salón vacío, con el trapo todavía en la mano. Mamá me miró con una sonrisa triste. No pasa nada, hijo. No te enfades con ella. Ya casi he terminado. Tragué saliva, ahogándome en el resentimiento, pero no seguí a Mónica. Quería gritar, pero me contuve, aterrorizado de que todo se hiciera añicos. En otra ocasión, Elvira pasó toda la tarde cocinando, sus manos temblaban mientras picaba verduras y cocinaba carne a fuego lento para una comida familiar. Cuando la fragante comida estuvo servida, me senté con una sonrisa cansada. Mónica probó unos bocados, dejó la cuchara y se quejó sin rodeos, esto está muy soso. ¿Cómo cocinas, mamá? No es de mi gusto en absoluto. Elvira se quedó helada junto a la mesa, su rostro palideció, sus manos se aferraron a su delantal. Sentí el corazón destrozado. No pude contenerme y alcé la voz en defensa de mamá. Mónica, ¿qué dices? Mamá ha trabajado duro para cocinar, y tú la criticas así. Pero Mónica resopló, negó con la cabeza y se marchó. Solo estoy siendo sincera. Siempre te pones del lado de tu madre. Me voy a la cama. Dejó clara su desafío y cerró la puerta del dormitorio de un portazo. Me quedé en la mesa abrazando a mamá. No estés triste, mamá. Solo es un poco terca. Mamá solo negó con la cabeza. Está bien, hijo. Estoy acostumbrada. Intenté hablar con Mónica innumerables veces, suavemente junto a la almohada. Cariño, por favor, ayuda un poco a mamá. Se está haciendo mayor, con severidad, no puedes seguir actuando así. Esto es responsabilidad familiar, tratando de mantener la paz comprándole regalos a cambio de un cambio, a veces obligado a hablar con dureza durante las discusiones, eres demasiado egoísta, Mónica. No puedo soportar más esto. Cada vez, ella solo murmuraba un acuerdo, asentía. Sí, lo intentaré. Pero nunca cambió. Seguía tumbada en el sofá, seguía criticando, seguía ignorándolo todo. Mi ira se acumulaba, esperando la inevitable explosión. Cada vez que surgían tensiones entre nosotros, Elvira siempre era la que mediaba, instándome a ser paciente. Hijo, aguanta por el bien de la paz en la familia. Yo puedo soportarlo. Solo quiero que sigamos juntos. No dejaba de decirme que no permitiera que su presencia arruinara mi matrimonio. Aunque era ella la que más sufría, soportando las quejas y las miradas de desprecio, sus palabras solo me hacían sentir más atormentado, dividido entre un amor insoportable por mi madre y la culpa de mi propia impotencia en mi propia casa. ¿Por qué no la protegí antes?, me preguntaba cada noche, acostado junto a Mónica, pero lleno de remordimiento. La casa, antes cálida, se había convertido en una prisión, y me sentía completamente perdido. La realidad me devolvió a la tierra.
Miré la frágil mano de mamá en la mía, con profundas arrugas y callos de décadas de trabajo duro. Hoy finalmente se había cruzado todo límite de resistencia. Todas las veces que me había tragado la ira habían forjado ahora una decisión irreversible. Incluso si perdía mi trabajo, incluso si no nos quedaba nada, incluso si teníamos que empezar de cero, no podía permitir que mamá sufriera ni un día más. En lo más profundo de mi corazón, una elección estaba ahora grabada en piedra. A partir de este momento, mi única prioridad sería proteger a mi madre, sin importar el costo. La habitación de la pensión estaba completamente a oscuras, el viento aullaba fuera de la ventana, pero esa resolución ardía como una llama cálida dentro de mí. El futuro era incierto y aterrador, pero estaba listo para enfrentarlo. En los días siguientes, empecé a correr por todas partes, buscando cualquier trabajo que pudiera traer dinero para mantenernos a los dos. Al amanecer, antes de que saliera el sol, me levantaba, me ponía mi vieja chaqueta y salía a las bulliciosas calles de Guadalajara. Deambulaba de obra en obra, pidiendo a los capataces trabajo de ayudante. Me detenía en cafeterías, suplicando ser camarero, incluso solicité trabajo en supermercados para puestos de almacén. Aceptaré cualquier cosa siempre que paguen semanalmente, le dije al dueño de un pequeño taller de reparación de automóviles, mi voz llena de esperanza. Él negó con la cabeza. Lo siento, estamos completos. Un lugar tras otro, mis piernas se entumecían por el agotamiento, pero no me detenía. Cada rechazo me retorcía el corazón, pensando en mamá tumbada en esa estrecha habitación de pensión, esperando a que volviera a casa con una mísera bolsa de la compra. La ansiedad se disparó. ¿Encontraría trabajo hoy, o pasaríamos hambre? Apreté los dientes y seguí adelante. Durante el día, corría de un trabajo ocasional a otro. Por suerte, conseguí un trabajo temporal de reparación eléctrica en una pequeña empresa. La paga era baja, pero suficiente para comprar leche y medicinas para mamá. El sudor me corría por la cara bajo el sol abrasador, mis manos negras de grasa, pero nunca me quejé. Por las noches, volvía con Elvira a nuestra pequeña habitación de pensión. Cocinaba, la cuidaba y le daba su medicina yo mismo. Aprendí a hacer gachas de arroz aguadas, añadiendo algunas verduras para nutrirla, y luego me sentaba junto a la cama, dándole de comer con una cuchara. «Come, mamá. Me estoy volviendo bastante bueno en esto», decía, forzando una alegría para que ella sonriera. Tragaba con dificultad, pero sus ojos se iluminaban. «Estás trabajando demasiado por mí». «Gracias, hijo». Esos momentos calentaban mi corazón y hacían desaparecer el agotamiento. La salud de mamá mejoró lentamente, poco a poco. La fiebre cedió gradualmente. Ahora podía sentarse apoyada en la pared para comer, hablar conmigo. De estar completamente postrada en cama, empezó a reír y a contar viejas historias de nuevo, aunque su voz aún era débil. «Me siento mucho mejor hoy». «No te preocupes», decía, acariciándome suavemente el pelo. Verla recuperarse día a día me llenaba de alegría y dolor al mismo tiempo. Me demostró lo acertada que había sido mi decisión de llevármela. Si nos hubiéramos quedado con Mónica, ¿qué le habría pasado? La idea de lo que podría haber sido si no hubiera actuado me hacía estremecer. Estaba viva. Sonreía. Eso era todo. Durante todo este tiempo, Mónica no llamó ni una sola vez. No envió ni un solo mensaje de texto. Nunca preguntó por mamá. Nunca se disculpó, nunca mostró la más mínima preocupación. Mi teléfono permaneció en silencio como si ella nunca hubiera existido. Su silencio dejó claro que todavía se creía la víctima y que mamá y yo éramos los culpables. ¿Realmente se cree la víctima?, me preguntaba cada noche, la amargura inundando mi pecho. Ni una palabra sobre la enfermedad de mamá, ni una disculpa por las cosas venenosas que había dicho. Ese silencio cortaba como un cuchillo, pero también me hizo despertar. Este matrimonio había muerto hace mucho tiempo. Un día, después de un turno agotador, decidí volver a la vieja casa para recoger más ropa y documentos personales. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía hacia allí, ansioso por lo que podría encontrar. Abrí la puerta y me quedé helado como si me hubiera caído un rayo. El salón estaba lleno de restos de comida, cajas de pizza empapadas, bolsas de patatas fritas, latas de cerveza rodando por el suelo.
El hedor a alcohol rancio y comida fría me golpeó como una ola, revolviéndome el estómago. La casa que una vez había sido limpia y cálida era ahora un vertedero, irreconocible de los días en que mamá todavía vivía allí. Entré en el dormitorio, y la vista me oprimió el corazón. Mónica yacía allí borracha, con el pelo enmarañado, la ropa desaliñada, la lámpara de noche proyectando sombras sobre su rostro agotado y disoluto. Botellas de licor vacías yacían junto a la cama. Roncaba ruidosamente. Me quedé helado, la rabia creciendo en mí. Esta era la casa de mamá, ahora convertida en un antro de fiestas. A pesar de la ira y la decepción que hervían dentro de mí, recogí mis cosas en silencio, unas cuantas camisas, papeles importantes del cajón sin despertarla y me escabullí. Al salir, miré la casa por última vez, con el corazón dolido. ¿Cómo pudo hacer esto?, pensé, apretando las llaves con tanta fuerza que me dolía la mano. La inquietud por lo que estaba sucediendo dentro me mantuvo despierto toda la noche. Las siguientes veces que volví por el resto de mis pertenencias, la escena era casi la misma. La casa sucia, los suelos pegajosos de suciedad y tapones de botellas, Mónica agotada o borracha. Una vez, estaba despatarrada en el sofá, con la mirada perdida, rodeada de amigos ruidosos y desconocidos que reían y bebían. Entré tratando de mantener la calma, pero la rabia hervía en mi interior. Una vez no pude contenerme y hablé. Mónica, ¿qué le estás haciendo a la casa? Esta es la casa de mamá. Ella respondió chillando. ¿De quién es la casa? No importa. Tú y esa vieja os largasteis por vuestra cuenta, ¿recuerdas? Ahora vivo como quiero. Métete en tus asuntos. Sus palabras me abofetearon, pero me quedé en silencio. Discutir era inútil. Recogí mis cosas, me fui, con el pecho apretado por el resentimiento, esperando el momento en que todo finalmente explotaría. El punto de ruptura llegó una tarde. Iba de camino a la pensión después del trabajo, con la camisa todavía empapada de sudor, cuando me encontré con doña Carmen, la amable vecina que vivía al lado de la vieja casa. Estaba regando las plantas frente a su casa. Me hizo una seña para que me acercara, pero su rostro parecía vacilante. Andrés, necesito decirte algo, susurró, apartándome como si temiera que alguien pudiera oír. Mi corazón se aceleró. No tenía idea de lo que venía. Dudó, luego dijo en voz baja, últimamente, he visto a Mónica traer hombres extraños a casa. Son muy cariñosos, abrazándose y besándose justo en la puerta. Un tipo incluso se quedó a pasar la noche y solo se fue por la mañana. No quería decir nada, pero debería saberlo. Me quedé helado en medio de la calle, mi mente dando vueltas. Cada palabra de doña Carmen se clavaba directamente en mi pecho. La rabia, la humillación y el dolor me ahogaban. Mi corazón latía tan fuerte que mis manos temblaban. ¿Estás segura? No he oído mal, ¿verdad?, balbuceé, con la voz quebrada. Doña Carmen asintió, con los ojos llenos de piedad. Lo vi claramente. No me equivoco. Ten cuidado, querido. Me di la vuelta, con las piernas pesadas como el plomo, los pensamientos caóticos, imágenes de Mónica con algún extraño inundando mi mente. Quería gritar. En ese momento, me di cuenta de que este matrimonio había ido más allá de la indiferencia. Se había hundido directamente en la traición. Un fuego de furia incontrolable se encendió dentro de mí, señalando que una confrontación inevitable estaba a solo momentos de distancia. Conduje de vuelta a la pensión con la mente en un caos. El paisaje a ambos lados de la carretera se desdibujaba bajo el sol poniente de la tarde. Cada vez que me detenía en un semáforo en rojo, apretaba el volante con fuerza, tratando de reprimir la rabia que hervía dentro de mí. Las palabras de doña Carmen resonaban en mi cabeza, palabra por palabra, detalle por detalle, martillando mi cerebro como golpes de un mazo. Solo imaginar a Mónica posiblemente traicionándome hacía que mi corazón sintiera que iba a explotar de ira y humillación. Cuando llegué a la pensión y abrí la puerta, vi a mamá sentada, apoyada en almohadas, leyendo un libro viejo. Levantó la vista y sonrió. «¿Has vuelto, hijo? ¿Qué tal el trabajo hoy?» Pero su sonrisa se desvaneció en el momento en que vio mi rostro, pálido, con los ojos rojos de furia. Me senté junto a la cama e intenté hablar con Elvira con calma,
Aunque por mucho que lo intenté, la ira y el resentimiento se derramaron en cada palabra temblorosa. Mamá, tengo que decirte algo, empecé, con las manos apretadas. Mónica, me ha estado engañando. Doña Carmen me lo ha contado todo. Ha estado trayendo hombres extraños a casa, actuando muy acaramelada justo en la puerta, incluso dejándolos pasar la noche. No puedo creerlo. Pero todo encaja con lo que he visto. El desorden, el olor a alcohol, las extrañas huellas. Las palabras salieron a borbotones, espesas de indignación. Mamá me miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, su mano temblorosa buscando la mía. Cálmate, hijo. ¿Estás absolutamente seguro? No saques conclusiones precipitadas. Negué con la cabeza, mi voz subiendo de tono. Estoy seguro, mamá. Te llevaré de vuelta a nuestra vieja casa ahora mismo. Voy a reclamar el hogar que siempre te ha pertenecido. No podemos permitir que alguien tan irresponsable como Mónica profane el lugar que solía ser nuestro santuario. Lo convirtió en un antro de fiestas, y ahora está engañando. Eso es inaceptable. Declaré que ya no podía tolerarlo, que ya no podía fingir que no pasaba nada. Mi corazón latía con fuerza al pensar en la confrontación que se avecinaba. ¿Cómo lo negaría Mónica? ¿Se volvería violento? Mamá intentó calmarme ansiosamente, su voz temblaba, sus ojos llenos de preocupación. Por favor, cálmate primero. No te precipites. Intenta hablar con tu esposa de nuevo. Averigua la verdad antes de decidir. ¿Y si es solo un malentendido? Apretó mi mano con más fuerza, suplicando, tengo miedo de que tu ira lleve las cosas demasiado lejos, de que pierdas tanto a tu familia como tu futuro. Sus palabras me retorcieron el corazón, pero rechacé todo consejo. Insistí en que ya había aguantado bastante y que no daría marcha atrás esta vez. Ya he soportado demasiado, desde la frialdad y el desprecio hasta la traición de hoy. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Descansa, mamá. Yo me encargaré del resto. Me levanté, lleno de determinación mezclada con temor, y conduje solo de vuelta a la vieja casa para confrontar a Mónica cara a cara. Mientras aceleraba por calles familiares, mi corazón se aceleraba, un sudor frío me recorría. ¿Qué dirá? ¿Llorará o gritará?, me preguntaba, agarrando el volante. El viento rugía a través de la ventanilla abierta como una advertencia de la tormenta que se avecinaba. Abrí la puerta y entré. El hedor a alcohol todavía flotaba pesado en el aire. Mónica estaba despatarrada en el sofá, con el pelo despeinado, el rostro cansado, navegando sin pensar en su teléfono. Levantó la vista, con los ojos indiferentes. ¿Qué haces aquí? Buscando pelea. Me paré frente a ella, con la voz helada. Mónica, tenemos que hablar de que te acuestas con otro hombre. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, Mónica se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido de rabia. ¿Engañando? ¿Dónde has oído eso? ¿Quién te lo ha dicho? Esa vieja bruja entrometida de doña Carmen, ¿verdad? Soltó una risa venenosa. Esa vieja aburrida solo sabe inventar historias y destruir las familias de los demás. No he hecho nada malo. No perdí el tiempo discutiendo. Enumeré tranquilamente todo, las fiestas de toda la noche, la casa destrozada cada vez que pasaba, el olor a alcohol, incluso una camisa de hombre que había encontrado olvidada en el dormitorio. Explícate, Mónica. Doña Carmen te vio traerlo a casa, besuquearte en la puerta, dejarlo pasar la noche. ¿Crees que soy ciego? Ante la evidencia concreta, Mónica se quedó en silencio por un momento. Un destello de pánico cruzó su rostro. Sus ojos se desviaron. Balbuceó, incapaz de formar una defensa coherente. Declaré mi decisión sin dudarlo. Nos vamos a divorciar, Mónica. No me queda ninguna razón para continuar este matrimonio. Se quedó helada, luego explotó de furia. ¿Divorcio? Solo buscas una excusa para abandonar tus responsabilidades. No me voy de esta casa. Nunca me echarás. Fríamente, le informé que la casa pertenecía a mi madre, no a ella. La escritura era clara. Mamá la había poseído mucho antes de que nos casáramos. No tienes derecho a estar aquí.
Si no empacas tus cosas y te vas por tu cuenta, llamaré a la policía por allanamiento de morada. Mis palabras la golpearon como un rayo. La rabia, la humillación y la vergüenza pusieron su rostro ceniciento. Lanzó algunos insultos más, pero acorralada y sin salida, finalmente arrastró su maleta hasta la puerta, con los ojos ardiendo de odio. «Te arrepentirás de tratarme así», gritó antes de salir furiosa. Después de que Mónica se fue, volví a la pensión y traje a mamá de vuelta a casa después de muchos días separados. Entró con una mezcla de alegría y preocupación, sus ojos recorriendo el salón que aún mostraba rastros del caos reciente, latas de cerveza en el suelo, el tenue y persistente olor a alcohol. Sin embargo, Elvira todavía me instaba a reconsiderarlo, esperando que no dejara que la ira lo rompiera todo por completo. «Piénsalo de nuevo, hijo. Mónica sigue siendo tu esposa. ¿Y si de verdad se arrepiente?». Me mantuve firme, repitiendo que nunca más dejaría que mamá viviera con desprecio y dolor. «No, mamá. Lo he pensado bien. A partir de ahora, solo seremos nosotros dos empezando de nuevo. Sin vuelta atrás». En los días siguientes, limpiamos la casa juntos y lentamente volvimos a un ritmo diario tranquilo. Fregué los suelos, mamá reorganizó las cosas, y la risa volvió gradualmente. En la superficie, todo parecía pacífico de nuevo. Pero en mi interior, una persistente inquietud ardía, advirtiendo que la tormenta estaba lejos de terminar. Cada noche, mientras yacía en la cama, los pensamientos sobre Mónica me atormentaban. ¿Qué haría después? ¿Volvería arrastrándose con disculpas o mantendría el odio ardiendo? La ansiedad mantenía mi sueño ligero, como si estuviera al borde de una nueva tempestad. Intenté centrarme en mi trabajo diario, pequeños contratos de reparación eléctrica que conseguía a través de amigos. Cada mañana me despertaba temprano, le preparaba café a mamá, me sentaba con ella para un desayuno sencillo, tostadas con mermelada, y la escuchaba contar historias de cuando yo era pequeño. Pero Mónica nunca abandonaba mi mente. ¿A dónde había ido? ¿Estaba viviendo con ese hombre ahora? Revisé mi teléfono varias veces, medio esperando, medio temiendo un mensaje de ella. Nada. Ese silencio se sentía como una bomba de relojería. Cada coche que se detenía fuera hacía que se me encogiera el estómago. La sensación de inquietud crecía día a día, colándose en cada rincón de la casa como una sombra. Una tarde dorada y apacible de Jalisco, mientras estaba sentado en el salón arreglando una vieja lámpara de mesa y mamá preparaba la cena en la cocina, llamaron de repente a la puerta. Me levanté, me acerqué, abrí y me quedé helado. Mónica estaba allí, con el rostro helado, y a su lado un hombre alto de pelo oscuro con una sonrisa arrogante. Tenía que ser Rodrigo Garza, su amante, exactamente como lo había descrito doña Carmen. Sin decir una palabra, Mónica me empujó para entrar en la casa, arrastrando una gran bolsa para recoger lo último de sus pertenencias. Justo mientras mamá y yo estábamos en casa, empacó fríamente, sin dedicarme una sola mirada, sin saludar a Elvira en absoluto. Mamá se quedó en la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, las manos aferradas a su delantal. Yo me quedé clavado en el sitio, la sangre subiéndome a la cabeza. «Mónica, ¿qué haces?» «Esta ya no es tu casa», dije, tratando de mantener la voz firme, pero mi corazón latía con fuerza. No respondió, solo sacó ropa y cosméticos del armario y los metió en la bolsa. Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, mirándonos a mamá y a mí con abierto desprecio, como si estuviéramos por debajo de él. El aire en la casa se volvió sofocante. La tensión se extendió como una espesa niebla. Mamá susurró: «Hijo, deja que coja sus cosas. No pelees». Pero la rabia hervía dentro de mí. Me dolían los puños de tanto apretarlos. Mónica terminó rápidamente, agarró la bolsa y se dirigió a la puerta donde Rodrigo esperaba con esa sonrisa de suficiencia, dándole una palmada en el hombro como si fuera su trofeo. Al principio, parecía dispuesta a irse, caminando rápido como si no pudiera escapar lo suficientemente pronto. Pero después de unos pasos, ya sea porque no podía tragarse su resentimiento o porque quería provocarnos deliberadamente, se detuvo de repente, se dio la vuelta y se plantó en la puerta. Sus ojos ardían de odio mientras nos miraba a mamá y a mí. «Espera», escupió, su voz chillona y goteando sarcasmo. «Antes de irme, déjame aclarar algo. Andrés,
¿Te crees una especie de héroe, llevándote a esa vieja y luego echándome a mí? ¿Crees que eso te convierte en el bueno? Se burló, su mirada recorriéndonos con puro desprecio. Vosotros dos habéis estado viviendo de mí durante años, y ahora os hacéis los moralistas. Ella siempre está enferma, siempre tirada sin hacer nada. ¿Y tú? Solo eres un marido débil que no pudo retener a su esposa. Cada palabra se clavaba directamente en nuestra dignidad. Mónica agarró con más fuerza el asa de su maleta, siseando entre dientes. ¿Crees que el divorcio termina con esto? Haré que te arrepientas de hoy. Mamá se quedó atónita, con el rostro pálido, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas mientras se aferraba al mostrador de la cocina. Ver a mi madre insultada de esa manera hizo que algo se rompiera dentro de mí. La rabia explotó, quemando toda razón. Cállate la boca, Mónica, rugí, abalanzándome hacia ella, completamente fuera de control, con el puño levantado, listo para abofetearla de nuevo. Mi visión se nubló, mi respiración se agitó, mis ojos ardían de furia. En ese instante, Rodrigo se abalanzó, bloqueándome agresivamente, provocándome deliberadamente. Tócala y verás lo que pasa, gruñó, empujándome fuerte el hombro, con los ojos encendidos. Chocamos el uno contra el otro, los puños volaban, las patadas aterrizaban, los sordos golpes resonaban. Lo agarré por el cuello, él me dio un puñetazo en el estómago. El aire fuera de la casa se volvió sofocante por la violencia. Mamá gritó, «Basta, Andrés. No pelees». Pero yo no oía nada, solo la sangre rugiendo en mis oídos, una mezcla de terror y euforia. ¿Lo lastimaría gravemente? ¿Vendría la policía? El caos, gritos, puñetazos, muebles estrellándose atrajo a los vecinos. Doña Carmen vino corriendo de la casa de al lado, con la cara roja de correr, agitando los brazos. «Parad ahora mismo». «¿Qué demonios estáis haciendo?» «Háblalo». «No peleéis». Se interpuso entre nosotros, tratando de separarnos, gritando, «Andrés, cálmate. No dejes que la ira te ciegue. Y tú, suéltalo ahora mismo». Después de una lucha frenética, finalmente nos separaron. Ambos nos quedamos jadeando, mirándonos fijamente, con los corazones latiendo como tambores de guerra. Me limpié la sangre de la comisura de la boca, todavía temblando de adrenalina. Mientras tanto, Mónica no se detenía. Seguía lanzando veneno a Elvira. «Vieja bruja. ¿Quién te crees que eres? Viviendo para siempre solo para atormentar a tu hijo. Parásito inútil». Viendo a mamá con la cabeza gacha, las lágrimas corriendo por su rostro, doña Carmen finalmente estalló. Se volvió hacia Elvira con una mirada de angustia contenida durante mucho tiempo, como si llevara un pesado secreto durante años. Delante de todos, soltó una frase que congeló el aire. «Elvira, ¿cuánto tiempo más vas a guardar silencio y a ocultar la verdad sobre todo?» Esa frase me dejó atónito y en silencio. Mónica y Rodrigo se quedaron rígidos. Elvira permaneció inmóvil, con el rostro desprovisto de color, los ojos muy abiertos por el pánico. Un silencio sepulcral cayó sobre el patio delantero, denso, opresivo, anunciando que un secreto impactante estaba a punto de ser revelado. Mi corazón martilleaba salvajemente. Un temor se apoderó de mí. ¿Qué verdad? ¿Qué había estado ocultando mamá? La miré, con los ojos llenos de preguntas, pero ella solo bajó la vista, sin decir nada. Mónica abrió la boca, pero no salieron palabras. Rodrigo se quedó como una estatua. Doña Carmen suspiró profundamente. «Tienes que decírselo, Elvira. Es hora». Ese momento se prolongó para siempre. La brisa de la tarde traía el aroma de las flores silvestres del jardín del vecino, pero la atmósfera se sentía pesada como el plomo. Me acerqué a mamá, tocándole el hombro. «Mamá, ¿qué me has estado ocultando?» «¿De qué habla doña Carmen?» Ella negó con la cabeza, evitando mis ojos, y un escalofrío recorrió mi espalda. La inquietud que había sentido durante días se cristalizó ahora en una claridad aterradora. Este no era el final. Era el comienzo de algo mucho más grande. Los vecinos empezaron a reunirse, susurrando. Supe sin lugar a dudas que nuestras vidas estaban a punto de dar un vuelco una vez más.
Después de las impactantes palabras de doña Carmen, Mónica, Rodrigo y yo nos giramos a la vez para mirar a Elvira, cada uno con los ojos llenos de confusión y expectación. Estaba completamente aturdido. No podía imaginar qué secreto podría haber mantenido oculto mi madre hasta este mismo momento. Mi corazón latía salvajemente, mi mente daba vueltas con un torrente de preguntas. ¿Cuál era este secreto? ¿Tenía que ver con mi padre, con dinero, o con algún oscuro pasado que había enterrado durante décadas? Doña Carmen suspiró y dio un paso atrás como si ya se arrepintiera de su arrebato. La tensión en el porche delantero era tan densa que podía oír el susurro de las hojas con la brisa mientras los vecinos murmuraban: ¿qué está pasando? ¿Qué ha estado ocultando doña Elvira? Tras unos segundos de pesado silencio, Elvira se enderezó lentamente un poco. Aunque su rostro aún estaba pálido, su voz temblorosa transmitía una tranquila resolución. Andrés, y todos los aquí presentes. Sí, he mantenido algo oculto durante mucho tiempo. Toda la extensión de terreno a lo largo de esta calle, cada parcela, en realidad me pertenece. Sus palabras cayeron como un rayo en un cielo despejado. Me quedé helado, mi mente completamente en blanco. El terreno a lo largo de toda la calle, es decir, nuestra casa, la casa de doña Carmen, toda esta pequeña manzana. La miré, balbuceando. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo es posible? Continuó, su voz ahora más firme. Una parte la heredé de mis padres cuando era joven. El resto lo ahorré en silencio y lo compré poco a poco. Durante muchos años, me partí el lomo trabajando, ahorré cada céntimo, compré pequeñas parcelas y las alquilé. Me quedé allí, con los oídos zumbando, incapaz de creer que la mujer frugal y tranquila que había fregado suelos y preparado comidas sin quejarse durante todos estos años fuera la propietaria de un activo tan enorme. La mujer que veía encorvada limpiando cada día, esa mujer era la dueña de todo el vecindario. Me volví hacia doña Carmen, buscando desesperadamente la confirmación de que no había oído mal. Ella asintió solemnemente, con los ojos serios. Tu madre está diciendo la verdad, Andrés. Lo sé desde hace años. Fui la primera persona en alquilarle un terreno. El contrato todavía está ahí. Estaba tan mareado que tuve que agarrarme al marco de la puerta. Mis piernas parecían de gelatina. Me apoyé en la pared para mantenerme en pie. Todos esos años de pobreza, todas las veces que me preocupé por el dinero, ¿había sido todo una elaborada farsa que mi madre había creado? Había vivido con sencillez, me había obligado a valerme por mí mismo, cuando en realidad era rica. Mi corazón se aceleró, una oleada de conmoción y emoción me recorrió. Todo estaba cambiando. Las lágrimas brotaron mientras la miraba. Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? No tenía ni idea. Me dedicó una sonrisa triste. Te lo explicaré todo más tarde, hijo. Mientras yo permanecía en un estado de incredulidad atónita, Mónica y Rodrigo estaban genuinamente horrorizados. La arrogancia y la suficiencia se desvanecieron de sus rostros en un instante. Mónica se quedó helada, con la boca abierta, su rostro enrojeciendo y luego volviéndose ceniciento. Rodrigo, el hombre alto y agresivo que acababa de pavonearse, ahora parecía una estatua, con los ojos muy abiertos, los brazos colgando inertes a los costados. Elvira se volvió hacia mí, su voz más suave pero firme. Lo mantuve en secreto porque no quería que el dinero definiera quién llegarías a ser. Nunca quise que vivieras de la riqueza familiar. Quería que te valieras por ti mismo, que conocieras el valor del trabajo duro y lo que realmente significa el dinero. Hizo una pausa y luego añadió con suavidad pero con resolución, y lo has conseguido, Andrés. Trabajas. Cuidas de mí. Vives con honestidad y responsabilidad. Eso es todo lo que necesitaba para estar en paz. Sus palabras me oprimieron el corazón. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Así que cada dificultad que había soportado había sido su lección. Luego mamá se volvió hacia Mónica, su tono grave pero no duro. En cuanto a ti, mi nuera, en mi plan original, cuando yo falleciera, toda esta propiedad iba a ser para vosotros dos, con la condición de que vivierais con bondad, respeto y devoción filial. Realmente creí que serías una buena persona, que cuidarías de Andrés y de mí. Pero se detuvo, mirando a Mónica con profundo pesar.
Ante esas palabras, Mónica bajó la mirada al suelo, con el rostro ardiendo de vergüenza. En ese momento se dio cuenta de que ella sola lo había destruido todo. Se quedó temblando, incapaz de levantar la cabeza, todo su cuerpo rígido de humillación. Rodrigo permaneció sin palabras. Su desprecio anterior se hizo añicos al comprender que la casa y el terreno de los que acababa de burlarse pertenecían a la misma mujer a la que había insultado. Dio un paso atrás, con el rostro pálido, los puños apretados como si quisiera golpear el aire. Incapaces de soportar más la atmósfera sofocante, Mónica y Rodrigo se encogieron y se dieron la vuelta en silencio. Se marcharon a toda prisa como si estuvieran huyendo, llevando su vergüenza en el colapso total de su orgullo. Los vi irse, mi corazón todavía latiendo con fuerza por todo lo que acababa de suceder. Mónica miró hacia atrás una vez, con los ojos rojos, pero no dijo nada. Se subió rápidamente al coche y desapareció calle abajo. En los días siguientes, mamá y yo limpiamos la casa juntos y lentamente volvimos al ritmo de la vida cotidiana en una atmósfera mucho más tranquila. Fregué los suelos. Ella reorganizó las cosas, y la risa volvió gradualmente, aunque todavía era cautelosa. En la superficie, todo parecía resuelto, pero en mi interior, una persistente inquietud seguía ardiendo. Cada noche, pensaba en Mónica. ¿Qué haría después? ¿Volvería a disculparse o llevaría su odio más lejos? Esos pensamientos mantenían mi sueño ligero, como si estuviera en el umbral de otra tormenta. Intenté mantener una vida normal. Cada mañana, me despertaba temprano, le preparaba café a mamá y luego salía a hacer los pequeños trabajos de reparación eléctrica que había encontrado a través de viejos amigos. Mamá seguía ordenando la casa y cocinando comidas sencillas, gachas aguadas con verduras, y los dos nos sentábamos a la mesa hablando de pequeñas cosas. ¿Qué tal el trabajo hoy, hijo?, preguntaba cálidamente. Yo sonreía y le contaba sobre una reparación complicada, pero mi mente seguía divagando hacia el secreto que acababa de ser revelado. ¿Traería esa enorme propiedad nuevos problemas? Cada noche revisaba los documentos, tratando de entender mejor los contratos de alquiler. Sin embargo, la ansiedad por Mónica nunca se desvaneció. Ahora lo sabía todo, y yo no tenía idea de si se quedaría en silencio o volvería con diferentes planes. Una soleada mañana en Jalisco, finalmente fui al juzgado y solicité oficialmente el divorcio. Después de todo lo que había pasado, la indiferencia, la traición y ahora la verdad sobre la propiedad, ya no dudé. Me senté en el despacho del abogado, llenando los formularios con las manos ligeramente temblorosas, pero con el corazón lleno de resolución. Así es como cierro el capítulo, pensé, mientras entregaba la documentación y recibía la confirmación. La noticia de que había solicitado el divorcio llegó rápidamente a Mónica, quizás a través de amigos comunes o de los papeles del juzgado enviados a su antigua dirección. Nunca esperé que apareciera solo unos días después. Era una tarde lluviosa. Estaba sentado en el porche arreglando un viejo ventilador mientras mamá preparaba la cena en la cocina cuando llamaron suavemente. Abrí la puerta y me quedé helado. Mónica estaba allí, con aspecto desgastado y derrotado. Ni rastro de su antigua arrogancia o desafío. Llevaba un abrigo viejo, el pelo desordenado, los ojos rojos de llorar, más frágil y rota de lo que la había visto nunca. Sin esperar a ser invitada, entró, cayó de rodillas frente a Elvira y rompió en fuertes sollozos, suplicando perdón, rogando volver, prometiendo que cambiaría y viviría diligentemente, cuidando de su suegra. Mamá, me equivoqué. Fui tan egoísta. Lo siento mucho. Por favor, dame otra oportunidad. Cambiaré. Cocinaré, limpiaré, cuidaré de ti como si fueras mi propia madre, lloraba, agarrando el bajo del vestido de Elvira, las lágrimas cayendo al suelo. Mamá la miró con ojos llenos de piedad mezclada con vacilación. Puso suavemente una mano sobre la cabeza de Mónica, pero no dijo nada. Mónica se volvió hacia mí, con la voz temblorosa. Andrés, de verdad me arrepiento de todo. Me doy cuenta de lo mucho que lo estropeé. Por favor, perdóname. Podemos empezar de nuevo. Te quiero, y te lo demostraré. La observé en silencio durante un largo momento, su rostro surcado de lágrimas, sus hombros temblorosos, pero solo sentí frialdad en mi interior. Luego respondí secamente, mi mirada dura como la piedra. No, Mónica. ¿Crees que te creería ahora?
Si la riqueza de mamá no se hubiera revelado, nunca habrías vuelto arrastrándote. Solo estás aquí por codicia. ¿Por qué quieres tu parte? Me traicionaste, humillaste a mi madre, y ahora crees que unas pocas lágrimas lo arreglarán. Mi voz no vaciló, aunque mi corazón se aceleraba. ¿Y si explotaba de ira o suplicaba aún más? Declaré que no me quedaba absolutamente ninguna confianza en ella, que este matrimonio había terminado para siempre. Si tenía algo más que decir, nos veríamos en el juzgado. No quedaba nada que discutir. Vete, y no vuelvas nunca más, dije, señalando la puerta. Mónica se levantó, con el rostro retorcido por el resentimiento. Se secó las lágrimas, pero sus ojos ardían con veneno. Antes de salir, lanzó una última mirada de odio a mamá y a mí, y luego se fue furiosa, sus pasos pesados en el camino. Te arrepentirás de tratarme así, gritó antes de cerrar de un portazo la puerta del coche y marcharse. Cerré la puerta, me di la vuelta y abracé a mamá. Me dolía el corazón, pero también sentí alivio. Algunas cosas duelen, pero aún así hay que hacerlas, dije. Y has hecho lo correcto, susurró, acariciándome la espalda. Unas semanas más tarde, la audiencia de divorcio tuvo lugar en el juzgado local. El proceso fue rápido. Sin bienes compartidos, sin hijos, sin disputas significativas. El juez hizo algunas preguntas básicas, revisó la documentación y concedió el divorcio. Mónica se sentó en el lado opuesto, con el rostro inexpresivo, sin mirarme nunca, firmando los papeles con las manos temblorosas. Cuando terminó, salí sintiéndome a la vez más ligero y extrañamente vacío, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo lleno de dolor y traición. El viento soplaba en el patio del juzgado, trayendo el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Respiré hondo y pensé en el futuro. El tiempo pasó, y la vida para mamá y para mí volvió a la normalidad gradualmente. Volvimos a nuestro ritmo familiar. Yo trabajaba. Ella cuidaba la casa, casi como si todas las tormentas hubieran pasado por fin. Pero entonces, un día cualquiera, mientras leía en el salón y mamá preparaba té en la cocina, sonó el claro sonido de un coche deteniéndose fuera. Me levanté y salí al porche, curioso, y entonces me quedé helado. Mónica estaba en la puerta, y a su lado la figura familiar y engreída de Rodrigo. Mi corazón latió al instante. La ira se encendió. ¿Qué más podían querer después de que todo hubiera terminado? ¿Qué hacéis aquí? No habéis causado suficientes problemas, gruñí, avanzando para bloquearles el paso. Entonces me di cuenta de una tercera persona, un hombre desconocido de mediana edad con una expresión fría y ojos calculadores, que vestía un traje viejo y una media sonrisa que me dio escalofríos. Estaba a punto de decirles a todos que se fueran cuando Elvira salió de la cocina, y su reacción me detuvo en seco. Su rostro se puso blanco como el papel. Sus manos temblaban tan violentamente que la taza de té casi se le cae, y sus ojos se clavaron en el extraño como si estuviera mirando a un fantasma del pasado. Susurró algo inaudible, con la voz quebrada, agarrándose al marco de la puerta para no caerse. En ese momento, comprendí que este hombre estaba profundamente conectado con mi madre, quizás una parte del pasado que nunca había revelado del todo. El aire frente a la casa se volvió de repente pesado y sofocante, señalando que una nueva tormenta, mucho más grande que el divorcio, acababa de comenzar. Me quedé allí, con el corazón latiendo como tambores de guerra, la sangre subiéndome a la cabeza hasta que me zumbaron los oídos. Mamá permanecía helada, con el rostro blanco como el papel, las manos temblorosas mientras se aferraba al bajo de su blusa, los ojos fijos con horror en el extraño hombre de mediana edad. Mónica y Rodrigo estaban a su lado, sonriendo triunfalmente como si tuvieran una carta de triunfo secreta. Me volví hacia mamá, con la voz temblorosa. Mamá, ¿qué pasa? ¿Quién es él? Pero ella no respondió, solo negó débilmente con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. Una ola de pavor me recorrió el pecho, un oscuro presagio envolviendo la casa familiar. Los tres Mónica, Rodrigo y el extraño entraron, afirmando que tenían asuntos importantes que discutir. El aire en el salón se volvió sofocante al instante. A regañadientes los dejé entrar y cerré la puerta detrás de ellos, mi mano apretando el pomo con tanta fuerza que me dolía. Mónica se sentó en el sofá con una falsa expresión de remordimiento.
Rodrigo se apoyó en la pared con los brazos cruzados, y el hombre de mediana edad se sentó directamente frente a mamá, su mirada recorriendo la habitación como si estuviera evaluando mercancía. Tenemos que hablar en privado, dijo con una voz fría y calculadora. Mamá se sentó, con las manos todavía temblorosas. Me quedé a su lado, listo para protegerla si era necesario. La ira mezclada con la ansiedad me impedía quedarme quieto. ¿Qué querían ahora, después de todo? El hombre miró a Elvira durante un largo momento, luego se volvió hacia mí y se presentó como Damián Garza, el exmarido de mamá y mi padre biológico. Sus palabras explotaron en mi cabeza como una bomba. Soy Damián Garza, el antiguo marido de Elvira y tu verdadero padre, Andrés. Me quedé helado de la conmoción y me volví bruscamente hacia mamá, esperando que lo negara. Mamá. No, ¿verdad? ¿Está mintiendo, no? Di algo, balbuceé, con la voz quebrada. Pero Elvira no lo negó. Su rostro se descoloró, las emociones se arremolinaban visiblemente, las manos temblaban ligeramente, una admisión indirecta de la verdad. Bajó la cabeza, las lágrimas cayendo en pesadas gotas sobre el suelo. Andrés, todo lo que dijo es verdad. Él es tu padre. Mi corazón se detuvo. Mi mente dio vueltas con vagos recuerdos del hombre que nos había abandonado cuando yo tenía 6 años, el fantasma del que mamá había hablado en sus historias y que ahora estaba ante mí en carne y hueso. No pude contenerme más. La rabia estalló mientras lo miraba directamente. ¿Así que realmente eres mi padre? Entonces, ¿cómo pudiste abandonarnos sin corazón hace tantos años? Te fugaste con tu amante y nos dejaste sin nada más que vergüenza y una montaña de deudas, grité, con la voz temblando de furia, los puños apretados y blancos. ¿Tienes idea de cómo vivimos? Mamá me crió sola, cargando con todo a sus espaldas mientras yo crecía sin un padre. ¿Por qué has vuelto ahora? Damián permaneció impasible, solo sonriendo fríamente. Eso fue el pasado, hijo. La vida no es tan sencilla como crees. Exigí saber la verdadera razón de su regreso y por qué había venido con Mónica y Rodrigo, las mismas personas que tanto dolor nos habían causado. Damián admitió abiertamente que Rodrigo era su hijo biológico de otra mujer. Tampoco ocultó su motivo. Recientemente había oído hablar de las vastas propiedades de tierra de Elvira, y la codicia lo había traído de vuelta. Rodrigo es mi hijo. Me enteré de la propiedad de Elvira. Estoy aquí para reclamar lo que es mío, dijo sin rodeos. Sus palabras me dejaron sin habla. Rodrigo era mi medio hermano. Mónica se burló. Así es, Andrés. Ahora somos familia. Damián declaró audazmente su intención. Quería que Elvira le diera una parte de la propiedad, alegando que eran bienes matrimoniales. Esta tierra es propiedad conjunta de cuando estábamos casados. Tengo derecho a la mitad, dijo fríamente, la codicia evidente en su voz. Luego amenazó sin dudarlo, si no estás de acuerdo, nos veremos en los tribunales. No dejaré que tú y ese chico os quedéis con todo y viváis en paz. Mónica intervino, claramente tomando su partido, su anterior remordimiento completamente desaparecido, sus ojos brillando con cálculo. Así es, mamá. Él tiene derechos. Podemos dividirlo justamente, y yo volveré para cuidar de todos. Rodrigo se mantuvo engreído con los brazos cruzados, mirándome provocadoramente, confiado ahora que su padre lo respaldaba. Se burló. Hermano mayor, deja de ser terco. Simplemente divide la propiedad y acabemos con esto. Los miré, la rabia hirviendo como fuego, el pavor creciendo ante lo que podrían hacer a continuación. ¿Demandarnos? ¿Amenazarnos más? Rechacé rotundamente cada demanda, declarando que mi supuesto padre había perdido todos los derechos como marido y padre décadas atrás. Ya no tienes ningún derecho aquí. Hace 30 años, cuando nos abandonaste, perdiste cualquier derecho a ser marido o padre. Nunca contribuiste con un solo céntimo en todos estos años. Ahora vuelves exigiendo una parte. ¿No te da vergüenza? Fue. Si no te vas, llamo a la policía. Dejé claro que ninguno de los tres tenía derecho a tocar la propiedad de mamá ni a perturbar nuestras vidas de nuevo. Esta es una propiedad que mamá construyó por sí misma después de que te fueras. No te mereces ni un céntimo. ¿Fuere?
Rechazado de plano, Damián salió furioso, con la cara roja de ira. Mónica y Rodrigo lo siguieron, con los ojos ardiendo de odio. «Te arrepentirás de esto, Andrés», gritó Mónica antes de subir al coche. Se fueron, pero la pesada atmósfera permaneció. Abracé a mamá con fuerza, el corazón lleno de preocupación. «Mamá, te protegeré. No pueden hacer nada». En los días siguientes, los rumores comenzaron a extenderse por el vecindario, iniciados por los tres a través de amigos y redes sociales. Afirmaban que Elvira y yo éramos codiciosos, acaparando todo y negándonos a darle al exmarido un solo céntimo. Los vecinos susurraban a nuestras espaldas. Elvira era tan rica y lo ocultó. Ahora no quiere compartir con su ex. Miradas sospechosas y chismes perturbaron la paz que acabábamos de recuperar. Fui a trabajar sintiéndome inquieto. Mamá se quedó en casa, ansiosa. «No escuches lo que dicen, hijo», me dijo. Pero yo sabía que estaba herida. El pavor se disparaba cada vez que un coche se detenía fuera. ¿Volverían? Poco después, llegó por correo una demanda oficial, presentada por el exmarido de Elvira, mi padre, Damián Garza, exigiendo una división de los bienes matrimoniales. Mis manos temblaban de ira mientras la leía. Realmente se atrevieron. Inmediatamente contactamos a un abogado y preparamos las pruebas. El juicio tuvo lugar unas semanas más tarde en el juzgado local de Guadalajara, con una atmósfera tensa bajo la mirada de los espectadores. Elvira presentó pruebas completas, documentos de herencia de sus padres, contratos de compra hechos con su propio dinero, registros de alquiler a largo plazo y pruebas de que Damián había abandonado a la familia sin ninguna contribución financiera durante décadas. Ante pruebas irrefutables, la reclamación de Damián fue rechazada por completo. El juez dictaminó que no tenía ningún derecho sobre los bienes de Elvira. La demandada ha demostrado que la propiedad fue adquirida después de que el matrimonio terminara, sin contribución del demandante. Mónica y Rodrigo se quedaron atónitos en la sala del tribunal, todos sus planes colapsando en un instante, sus rostros pálidos de conmoción. Damián salió del juzgado, humillado y furioso, incapaz de pronunciar una palabra de protesta, saliendo en silencio con Mónica y Rodrigo siguiéndolo. Los vi irse, sintiendo alivio, pero todavía inquieto. ¿Se detendrían finalmente? Mamá y yo salimos del juzgado con la cabeza bien alta, cerrando finalmente el fantasma de un pasado que nos había atormentado durante décadas. Nos abrazamos en el pasillo, mamá llorando en silencio. Sonreí, pero la preocupación persistía. La tormenta había pasado, pero sus ecos permanecían. En los días siguientes, la vida volvió lentamente a la normalidad, pero me volví más cauteloso, revisando 2 veces los documentos y protegiendo a mamá. La ansiedad por el futuro se fue aliviando gradualmente, y comenzamos un nuevo capítulo, más libres que nunca. Después del juicio, las vidas de mi madre y la mía dieron un giro completamente nuevo, libres de las sombras de aquellos que una vez nos habían herido. No más amenazas de Damián, no más miradas venenosas de Mónica, no más provocaciones de Rodrigo. Todos ellos parecieron desvanecerse de nuestro mundo como una pesadilla que se disuelve bajo el sol de Jalisco. Volvimos a nuestra vieja casa, ahora llena de una paz que habíamos perdido hace mucho tiempo, sus paredes familiares bañadas en una nueva luz. Cada mañana, me despertaba sin la vieja pesadez, respirando el aire limpio, perfumado con las flores silvestres del patio trasero, sabiendo que por fin éramos verdaderamente libres. Mamá Elvira parecía haber rejuvenecido unos años. Su sonrisa brillaba más mientras se movía por la casa, y mi propio corazón se sentía más ligero que nunca, aunque los recuerdos ocasionales del pasado todavía traían un dolor silencioso. No hicimos cambios apresurados. Mamá siempre me recordaba que la verdadera felicidad reside en la sencillez, no en la apariencia externa. En silencio, sin fanfarrias, Elvira transfirió una parte de la propiedad a mi nombre, simplemente una compensación silenciosa por todos los años que su hijo había luchado. Una tarde tranquila, me llamó al salón y me entregó los documentos legales preparados. Su voz era suave. Andrés, te transfiero parte de la tierra. No para hacerte rico de repente, sino para compensar todas las dificultades que soportaste por mi culpa. Úsala sabiamente, hijo. Tomé los papeles con las manos temblorosas, las lágrimas brotando mientras la miraba. Mamá, no lo necesito. Ya me has dado mucho. Ella negó con la cabeza y me acarició el pelo.
Esto te pertenece. Te lo mereces. No se lo dijimos a nadie, no celebramos nada. Simplemente firmamos los papeles en el despacho de un abogado local. Un profundo calor llenó mi corazón, como si todos sus sacrificios fueran ahora silenciosamente recompensados. No mantuve la tierra tal como estaba. Sabía que mantenerla sin cambios podría traer problemas innecesarios. En cambio, tras una cuidadosa consulta con el abogado, vendí varias parcelas suburbanas, aquellas que mamá había adquirido pacientemente a lo largo de los años a un precio justo de mercado, sin prisas ni dejándome presionar. Las ganancias fueron mayores de lo que había imaginado, suficientes para convertir un sueño largamente acariciado en realidad. Las ventas se realizaron sin problemas, gracias a un amigo del sector inmobiliario, y cuando tuve el dinero en mis manos, me sentí a la vez nervioso y eufórico. Esta era mi oportunidad de demostrar mi valía a través del esfuerzo, no de la suerte. Con ese capital, fundé mi propia empresa de electricidad y mecánica. Empecé pequeño, alquilé una modesta oficina en las afueras de Guadalajara, contraté a algunos trabajadores de confianza que conocía de trabajos anteriores y acepté contratos manejables para minimizar el riesgo. La llamé Eléctrica y Mecánica Rosas, usando nuestro apellido como recordatorio de nuestras raíces. Al principio, diseñé yo mismo un logotipo sencillo, imprimí tarjetas de visita y fui de puerta en puerta por las obras de construcción cercanas. Nos especializamos en reparaciones eléctricas y mecánicas. Precios justos, calidad garantizada, les decía a los contratistas, mi voz segura, aunque mi estómago se revolvía esperando los primeros trabajos. Contraté a 3 trabajadores cualificados con los que había trabajado antes. Y empezamos con proyectos pequeños, cableado de casas, reparación de maquinaria para tiendas locales. Todo era modesto, nada ostentoso, y sentí que era la mejor manera de honrar todo lo que mamá me había enseñado. Los primeros meses fueron agotadores. Personalmente inspeccionaba los sitios, firmaba contratos, supervisaba el progreso y a menudo trabajaba codo con el equipo para asegurarme de que cada trabajo fuera perfecto. Algunos días me levantaba a las 4 de la mañana, conducía horas hasta las obras, me ponía el equipo de protección, subía a los tejados para arreglar el cableado bajo el sol abrasador o me arrastraba debajo de las máquinas hasta que me dolía la espalda. Empapado de sudor y con las manos encallecidas, nunca me quejé. Esta era la independencia que mamá me había enseñado desde la infancia. Animaba a los chicos, y compartíamos almuerzos sencillos bajo los árboles, hablando de la vida cotidiana. Gracias al trabajo duro y a mantener nuestra palabra, la empresa fue construyendo gradualmente una base de clientes estable. Los trabajos aumentaron año tras año. Los ingresos crecieron a partir de pequeños contratos residenciales. Pasamos a proyectos más grandes, instalaciones eléctricas completas para edificios de oficinas, reparaciones de maquinaria para fábricas locales. Me expandí con cuidado, contraté a más trabajadores, compré mejor equipo, pero nunca abandoné el principio de la calidad primero y nada de codicia. Los ingresos mensuales pasaron de unos pocos miles a cientos de miles de pesos en un año. Me sentí orgulloso al mirar los balances, no por el dinero, sino porque era el fruto del trabajo honesto. Lo has hecho muy bien, Andrés. Nunca imaginé que tu negocio crecería tan rápido, dijo mamá, con los ojos brillantes, cuando le hablé de un nuevo contrato. Sonreí. Es todo gracias a ti. Me enseñaste a no rendirme nunca. Así es como llegué aquí. La ansiedad inicial se había convertido en impulso, empujándome hacia adelante. Elvira ya no tenía que agotarse con tareas pesadas. Su salud mejoró notablemente. Su ánimo se aligeró. Ya no fregaba suelos desde el amanecer hasta el anochecer ni se quedaba cosiendo hasta tarde para ganar un dinero extra. Ahora tenía tiempo para descansar, leer o pasear por el jardín del patio trasero. Las fiebres y la fatiga de su larga enfermedad habían desaparecido. Comía mejor, dormía profundamente y casi siempre tenía una sonrisa en el rostro. Me siento genial, hijo. No más preocupaciones, dijo mientras nos sentábamos en el porche. Al verla, mi corazón rebosaba de felicidad. Esta era la mayor recompensa de todas. Nos mudamos a una casa más bonita pero aún modesta en las afueras, con un gran jardín y un salón espacioso. Sin embargo, mantuvimos nuestro estilo de vida sencillo y austero. No compramos muebles caros ni coches de lujo. Me gustan las cosas sencillas, hijo,
dijo mamá cuando sugerí muebles nuevos. Conservamos nuestras viejas y familiares pertenencias, ahorramos electricidad y agua, y comíamos comidas sencillas. El único cambio real fue la comodidad. Ya no nos preocupábamos por las facturas, pero el dinero nunca cambió quiénes éramos. Cada comida familiar era pacífica. No más palabras duras, no más resistencia forzada, solo calidez y respeto. Mamá me ponía comida en el plato. Come más, hijo. Trabajas muy duro. Yo sonreía, le contaba mi día, y ella escuchaba con ojos orgullosos. Sin discusiones, sin críticas de Mónica, solo risas resonando por la casa y una cercanía que calentaba mi alma. Ocasionalmente, oía rumores dispersos sobre Mónica y los Garza a través de amigos o vecinos, pero ya no me importaba. Pertenecían al pasado. La gente decía que Mónica iba a la deriva, que Damián había vuelto a sus andadas, que Rodrigo se había metido en problemas. Simplemente negaba con la cabeza y no preguntaba más. Mirando hacia atrás a todo desde la pobreza, la resistencia, la humillación y la traición hasta hoy comprendí profundamente el valor de la resiliencia y la devoción filial. Desde los años en que mamá lo llevó todo sola hasta las veces que toleré a Mónica por miedo a perder a mi familia, aprendí que la resiliencia no es debilidad. Es la fuerza para superar las tormentas. El amor filial por mi madre se convirtió en mi cimiento, la razón por la que me mantuve firme en cada prueba. Me di cuenta de que el dinero puede hacer que las personas muestren su verdadera cara, pero solo el carácter determina el verdadero valor de una persona. Mónica cambió por la riqueza. Damián volvió por la codicia. Pero mamá, con su bondad silenciosa, creó un verdadero valor que el dinero no puede comprar. Aprendí que la resistencia ciega no es un sacrificio noble. A veces se requiere decisión para proteger a quienes amamos. Tolerar a Mónica una vez le causó dolor a mamá. Marcharnos nos salvó. Comprendí que la familia no es un lugar donde uno deba sufrir daño. Es donde uno es protegido y apreciado. Para mamá, la familia era un refugio, no una carga. Del dolor de mi matrimonio fallido, aprendí a no cambiar nunca el respeto por uno mismo por una relación que ha perdido el amor y la lealtad. Había aguantado a Mónica demasiado tiempo. Ahora conozco mi propio valor. De la vida de mamá, aprendí que la bondad silenciosa y constante puede construir algo grande sin ostentación. Ella acumuló riqueza sin alardear y me enseñó la humildad. En este nuevo tramo del camino, elijo vivir más despacio, con más conciencia, apreciando cada pequeño momento de la vida ordinaria. Ya no corro tras el trabajo, dedico tiempo a mamá, a mí mismo, y saboreo las alegrías sencillas. Para mí, el éxito ya no se mide por el dinero, sino por la sonrisa pacífica de mamá, la calma en mi corazón y el valor del trabajo honesto. La empresa crece, pero el verdadero éxito es ver a mamá feliz y sentirme en paz por dentro. La historia termina con la imagen de los dos sentados en el porche en la tarde tranquila, la luz dorada del atardecer derramándose sobre el patio familiar. Una nueva vida ha comenzado de verdad.